hoy desde el Partido Popular, con mi compañero Antonio Montero, vamos a presentar pues, una serie de iniciativas que vamos a elevar al Pleno Municipal, pero sobre todo estas iniciativas vienen a incidir pues, en una situación que se está produciendo, una situación realmente grave, y además es realmente grave porque lo peor que hay es cuando hay una mala situación, no reconocer esa mala situación y no poner medidas que ayuden a superar esa mala situación. Nos referimos a la situación en la que se encuentra la Junta de Andalucía como administración pública. La Junta de Andalucía, y ahora les daré unos datos que hemos ido dando de forma separada a lo largo de estas últimas semanas, pero hoy queremos concentrar, pues porque demuestran la paralización total de la actividad de la Junta de Andalucía como administración autonómica. Nos encontramos que la Junta de Andalucía, y lo decimos sabiendo lo que estamos diciendo, se encuentra totalmente paralizada por la crisis económica, la falta de solvencia económica de esta administración pública, que en ningún caso reconocen sus propios dirigentes, y ese es quizás el error más grande que hay. No solo los 30 años de gobierno del Partido Socialista y este último año con el gobierno bipartito, pues que no han hecho nada por mejorar esa situación económica, sino que en el contexto actual de esta situación en la que todas las políticas importantes de la Junta de Andalucía están completamente paralizadas, pues no reconozcan ese problema que tiene la Junta de Andalucía, eche culpas a otros gobiernos, y en eso quiero dejar claro que la Junta de Andalucía se ha dedicado en el último año a hablar contra el gobierno de la nación, cuando el gobierno de la nación fue el que con rapidez estableció el Fondo de Liquidez Económica y le estableció fondos que le dieron un respiro a la Junta de Andalucía en aquel momento. Que además ya saben que se está trabajando para que, porque uno de los acreedores o proveedores de la Junta de Andalucía son los ayuntamientos. La Junta de Andalucía le debe muchísimo dinero a los ayuntamientos. En el caso del Ayuntamiento de Jerez, pues entre los convenios que tienen firmado, aproximadamente unos 15 millones de euros, más las competencias impropias, unos 11 millones de euros, estamos hablando de más de 25 millones de euros los que debe la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Jerez. Pero no solo es, como les decía, esa situación caótica y crítica de la Junta de Andalucía, sino que se ve sobre todo en las 5 políticas más importantes de las comunidades autónomas. Ahí les vamos a hacer una referencia pues, a la política de sanidad, a la política de educación, a las políticas de vivienda, que ya lo estuvimos hablando y que además han tenido una grave repercusión en la ciudad de Jerez con toda la rehabilitación de viviendas, que bueno, que gracias a Dios parece ser que hay una viabilidad, aunque se está viendo en nuestra ciudad a cuentagota, y las políticas activas de empleo y por último las políticas de conservación del patrimonio. Tocan, ya les digo, las 5 políticas más importantes que las comunidades autónomas tienen transferidas. En ellas haremos un hincapié sobre todo interesante en las políticas activas de empleo. En cuanto a la política de sanidad, como ustedes saben, en la ciudad de Jerez, lo desgraciado de esta situación en nuestra ciudad, que no es esta situación en la que se encuentra ahora la Junta de Andalucía, sino que desde hace muchísimos años la sanidad en la ciudad de Jerez para la Junta de Andalucía ha sido la política menos querida o la política por la que menos han hecho. Desde el año 82 llegan sin completar el mapa sanitario y, como ha denunciado en más de una ocasión, sobre todo mi compañero Pepe Galvín, pues la paralización de la construcción de los nuevos centros de salud. Ahí andamos con el centro este, que unas veces está construyéndose, otras veces no, y lo veo todos los días porque paso por allí. El centro norte, el centro de salud norte, que nada se sabe de él, a pesar de que ya hace más de 5 años que se cedió el suelo. El de la zona sur, que también anda como el este, unas veces sí y otras veces no. Sobre todo el de hoy no me acuerdo, el central, no recuerdo el mismo, el de Madre de Dios, perdón, el de Madre de Dios, que además hace poco salió un reportaje de cómo se encontraba el edificio a pesar de la cesión de ese edificio. Y bueno, y otro tema que se ha quedado en el olvido, que es el tema del segundo hospital, aparte del edificio de radioterapia, que es realmente sangrante conocer datos, conocer a personas que tienen que trasladarse a Algeciras, Cádiz o Sevilla para recibir esos tratamientos de extrema gravedad. No solo eso, sino que también en las últimas semanas también hemos podido conocer, y lo conocemos no ya en nuestra faceta de
política, sino nuestra faceta ciudadana como pues, personas que se acercan al hospital, ven como plantas enteras que están cerradas por falta de disponibilidad de la Junta de Andalucía. Ha sido la propia consejera Moreno la que ha llegado a decir pues, que están paralizadas, paso la nota, que no hay dinero para hospitales prometidos hace años. Es decir, creo que, ya lo dijimos en una ocasión, es muy importante pues, tener claro que esta situación, que ahora está reflejada como la peor situación en la que se encuentra la Junta de Andalucía, no es una situación nueva, sino es una situación que se ha visto venir, pero que en ningún caso la Junta de Andalucía ha tomado medidas para que no llegara más a esta situación. Todo lo contrario, y ahora lo irán viendo, la Junta de Andalucía sigue, o el Partido Socialista y ahora en connivencia con la Izquierda Unida, sigue prometiendo humo. Humo y más humo, que es lo que prometieron con el Plan OLA 1 y el 2. Y ahora pues, hablamos de la segunda política importante de las comunidades autónomas como es la de educación. Hemos sabido en los últimos días de forma oficiosa que no se va a construir el centro educativo de La Teja. Era una crónica de una muerte anunciada cada vez que hablábamos con los responsables educativos o la comunidad educativa del colegio. Ya saben que le llamamos La Teja virtual porque los niños, a pesar de que existen las niñas, existe el personal adscrito a ese centro, están dando clases en el colegio en Membrillar. Pues hemos sabido de forma oficiosa, ya les digo, que no se va a construir el nuevo centro o el centro de La Teja, a pesar de que también hace años, y además se llegó a formalizar, porque así nos lo volvió a requerir el ISE el año pasado por pleno municipal. Se había concedido el terreno por Junta de Gobierno local y el año pasado, en los contactos que mantuvimos con el ISE, nos exigieron que fuese por pleno municipal y así se legó esa cesión, pues ahora resulta que no se va a construir ese nuevo centro. No solo eso, sino los aularios. Conocemos, por no detallarle todos los datos que se han dado en otras ocasiones, pues la cantidad de caracolas que tenemos en la ciudad, centros como puede ser el Antonio Machado, el San José Obrero, pues que siguen con esas aulas prefabricadas y que no tienen fecha de caducidad o fecha de retiro de esas aulas prefabricadas, y lo interminable Plan OLA 1 y 2 que sigue sin aparecer por nuestra ciudad, o aparece muy lentamente, a pesar de que las inversiones, pues como ya les dijimos, solo se había ejecutado un 2% de todo lo presupuestado para los planes. Como hemos dicho, tanto sanidad como educación son una muestra clara de la parálisis de la actividad de la Junta de Andalucía como administración pública, pero a eso hay que también sumarle pues, otra política tan importante como son las políticas sociales, pero sobre todo quizá la ley de dependencia. Quizá una ley muy cuestionada e incuestionable, en algunos casos saben que ha sido campo de batalla entre el Partido Socialista y el Partido Popular, pero la realidad es una, Y no solo es la realidad que dice el Partido Popular, sino la realidad que hace unas semanas denunciaba el defensor del pueblo andaluz, hablando de que había sido el Partido Socialista e Izquierda Unido en la Comunidad Autónoma de Andalucía la que había paralizado la ley de dependencia. Saben que las valoraciones llevan muchísimo tiempo paralizadas. Si las valoraciones no se realizan, pues no hay nuevos usuarios para esa ley. El año pasado, pues todo el conflicto que ha sucedido en cuanto a la ley de dependencia por los retrasos continuos de la subvención a la ayuda a domicilio, que saben porque ha provocado la situación en la que se encuentran las trabajadoras de esa concesionaria, en este caso ACASA. Como les decía, sanidad, educación, políticas sociales, ley de dependencia, políticas activas de empleo y políticas de conservación del patrimonio. Y si me permiten, me voy a detener en las políticas activas de empleo. Mi compañero Antonio Montero se detendrá en las políticas de conservación del patrimonio, porque son quizás los datos más novedosos que podríamos darles en el día de hoy. En cuanto a las políticas activas de empleo, vamos a elevar una moción al Pleno Municipal, el Grupo Municipal Popular, pues como sabrán y denunció el Partido Popular, además porque lo han hecho desde con tapadillo, pues se promulgaron unas órdenes de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia y Empleo en la que se suspendían distintas líneas de ayudas y subvenciones en materia de empleo.
como ya sabrán, porque lo denunció el Partido Popular, hasta estas órdenes han servido de excusa o han servido de argumento para el propio ERE de UGT perdón, en Andalucía. Por lo tanto, el Partido Popular no se va a quedar callado, pues, cuando estamos hablando en una situación, en una comunidad autónoma, en una provincia y en una ciudad en la que, por desgracia, tenemos unas elevadísimas altas de desempleo. No nos vamos a quedar callados ante esa paralización de las políticas activas de empleo. Pero además tenemos datos concretos de cuánto se le debe a la ciudad de Jerez en estas políticas. La Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, le debe el 50% de la financiación de los talleres de empleo, de 2 talleres de empleo y de una casa de oficios. El 50%. Eso supera la cantidad de 700.000 euros en políticas activas de empleo a nuestra ciudad. Además, como se les debe ese 50% de la financiación, pues todavía no se tiene claro el inicio de estos 2 talleres de empleo, taller de empleo Jerez Integra, Jerez Restaura y la Casa de Oficios Vivenzón, a pesar de que deberían de comenzarse en el mes de junio. Por lo tanto, el mes de junio es la fecha tope para que la Junta de Andalucía ingrese o transfiera al Ayuntamiento de Jerez más de 700.000 euros que le debe en concepto de políticas activas de empleo. Esta moción viene a incidir, viene a buscar el compromiso claro de todos los grupos de la Corporación Municipal para reclamar a la Junta de Andalucía lo que le debe a nuestra ciudad, que además es lo que le debe justamente porque realmente va a mostrar el compromiso real de todos los grupos de la Corporación por atajar de una forma clara con el problema del desempleo en nuestra ciudad. Pero no solo le debe esos 700.000 euros, que es el 50% de estos 2 talleres de empleo y casa de oficio, sino que además no sabemos nada sobre la nueva solicitud de una escuela taller, Zona Ture, la casa de oficios Solera Documental y el taller de empleo Emprende, con un importe total de 1.700.000 euros. Lo había denunciado el Partido Popular. No solo no paga las ayudas que ya había concedido, sino que además ha suspendido la concesión de nuevas ayudas. Creo, y ahora entraremos un poco más en la polémica, que cuando el Estado español le está transfiriendo la totalidad de los importes a Andalucía para las políticas activas de empleo, es incomprensible que la Junta de Andalucía, que recibe el dinero del Gobierno Nacional, paralice estas ayudas. ¿Dónde va el dinero? Es algo que nadie entiende. Ayer mismo la ministra Báñez le preguntaba a la Junta de Andalucía qué ocurre con las políticas activas de empleo, que están transfiriéndose al 100% desde el Gobierno Nacional a la Junta de Andalucía. Por lo tanto, 2 compromisos que se les pide desde el Grupo Municipal Popular a la Junta de Andalucía, al bipartito Partido Socialista e Izquierda Unida. Que paguen lo que deben antes de junio, más de 700.000 euros, pero que además paguen lo que corresponde. Es decir, si el Gobierno está transfiriendo el dinero, ¿por qué la Junta de Andalucía paraliza las ayudas en políticas activas de empleo? Pero no solo eso en cuestión de empleo, sino también, y respondiendo al plan de empleo que acaba de presentar en la ciudad de Jerez, el Partido Socialista. Creo que hay que decir que el Partido Socialista está practicando, aparte de echar la cabeza hacia otro lado, la hipocresía política. Es muy duro y yo creo que es incomprensible y de poca falta de sensibilidad pedir aquí en la ciudad de Jerez un plan de empleo a la Diputación de Cádiz, que además saben que se está trabajando, y así lo anunció el presidente de la Diputación Provincial en el propio Congreso, el día 25, el propio Congreso del Partido Popular, el día 25, ya anunció que se está trabajando en ese plan de empleo y que la ciudad de Jerez va a entrar en ese plan de empleo de la Diputación. Pero no solo eso, sino además anunciar un plan de empleo que solo es uno, en el que hoy mismo, y lo habrán visto, todas las reacciones son que no se sabe cómo se va a hacer, no se sabe a qué partida presupuestaria está vinculado, pero tampoco se sabe cómo se va a tramitar ni a quién está hecho. Por lo tanto, volvemos a estar en lo que sabe hacer el Partido Socialista, que además ahora en connivencia con Izquierda Unida, a vender humo
un humo que luego se queda en nada. Por lo tanto, hay que decir que lo que realmente necesita esta ciudad, esta provincia y sobre todo Andalucía, es un compromiso claro del Partido Socialista y de Izquierda Unida por las políticas activas de empleo. No puede estar pidiendo un plan de empleo, anunciar un bono de 400 euros cuando está debiéndole a los ayuntamientos como el Ayuntamiento de Jerez casi 2 millones de euros, 700.000 más 1.200.000, sino 1.700.000, más de 2.400.000 euros le debe al Ayuntamiento de Jerez en políticas activas de empleo, y como el Ayuntamiento de Jerez, pues el resto de los ayuntamientos de Andalucía, cuando además les está llegando el dinero del gobierno. Lo recalco porque es muy importante, porque como ya les he dicho, con la ley de dependencia acusaban que era el gobierno quien dejaba de transferir. En este caso no tienen ni tan siquiera la excusa, porque es lo que han buscado con la ley de dependencia y no voy a entrar a detallar, pero aquí se están transfiriendo euro a la Junta de Andalucía y la Junta de Andalucía no está trabajando, ha suspendido todas las políticas activas de empleo y además le debe a los ayuntamientos en estos conceptos cantidades tan importantes como es en el caso del Ayuntamiento de Jerez 700.000, en las que ya deben ejecutarse como 1.700.000 para las próximas. Por lo tanto, vuelvo a repetir por donde empezaba, la situación que nos muestran las 5 políticas más importantes de las comunidades autónomas: sanidad, educación, vivienda, políticas activas de empleo y patrimonio, son la muestra clara de la parálisis de la Junta de Andalucía, de la crisis y del caos que reina en el bipartito PSOE y Izquierda Unida, que no son capaces de reconocer la situación en la que se encuentra nuestra comunidad autónoma y por lo tanto no pueden tomar medidas y no quieren tomar medidas que achaquen esta crisis como se están tomando desde otras administraciones, como ha sido el Ayuntamiento de Jerez o como ha sido el Gobierno de España. Y para detallarle, porque creemos que tiene una entidad y sobre todo la ciudad de Jerez importante, cómo van a incidir esos recortes o esa paralización, porque ya no hablamos ni de recorte, hablamos de paralización absoluta, las políticas de conservación del patrimonio. Mi compañero Antonio Montero les detallará con exactitud. Gracias, Lili. La Junta va a abandonar y condenar a ruina el patrimonio histórico, artístico y cultural. Ya adelantamos el pasado domingo de que una de las edificaciones más tocadas en toda esta cuestión será la parroquia de Santiago, que luego concretaremos un poco más en la situación en que nos enfrentamos. Hay una suspensión de ayuda del patrimonio de una orden del 18 en el 2013, donde en este caso tanto PSOE como Izquierda Unida, que siempre alardean que son los máximos aliados de la cultura, pues van a dejar en la estacada la concesión de las subvenciones y la recuperación y conservación del patrimonio. No solo en este punto, sino que anteriormente tampoco habían cumplido teniéndolo en el propio presupuesto. Aprueban un presupuesto donde se van a abonar una serie de partidas en proyectos relacionados principalmente con las artes escénicas y con estudios de arqueología, que no cumplen, y 2 meses más tarde, prácticamente quizá un mes o menos, lo destierran totalmente ese propio presupuesto. ¿En qué nos va a afectar? Pues nos va a afectar en los ayuntamientos, en que no se recibirán adquisición para bienes de inmuebles de patrimonio histórico, es decir, ningún tipo de ayuda para este tipo de actividad, ¿no? La conservación y la restauración de los bienes del patrimonio, es decir, cualquier monumento histórico propiedad del ayuntamiento, la redacción de planeamiento urbanístico, que no es el caso de Jerez, pero sí que afecta a otros ayuntamientos de la provincia, y ayer lo estuvimos trasladando, al igual que las propias artes escénicas, en cuanto a la construcción, a la rehabilitación, a la remodelación de los equipamientos escénicos. ¿Qué significa? Ponemos un ejemplo: si nuestro equipamiento de esa compañía mañana tuviera cualquier percance, tendríamos que asumirlo totalmente la administración. Por lo tanto, hay una enajenación por parte de la administración autonómica de sus competencias. No solo aparece en los presupuestos, sino que además no cumple en otros muchos sentidos, ¿no? Hablamos también de la arqueología terrestre y acuática, quizá aquí podemos pasar un poco más por encima, pero es cierto que las excavaciones arqueológicas, las reproducciones de estudio, las labores de consolidación y restauración, tanto en casas particulares como municipales, se verán afectadas, ¿no? También las actuaciones de cerramiento, vallado y cubrición, y en los estudios de temas gráficos y documentación en los yacimientos también se verán mermadas. Es decir, cualquier actividad arqueológica relacionada con esta ciudad y con toda la ciudad de la provincia de toda Andalucía, pues desaparecería. Y por último, en el presupuesto, justamente en el punto 4.5b de bienes culturales e instituciones museísticas,
no se refleja ningún presupuesto en esta partida presupuestaria. ¿Qué significa? Que la Iglesia de Santiago, que es lo que más nos afecta a nivel local, queda totalmente condenada. Pero, ¿qué es lo que más le duele al Partido Popular? Que llegamos a un pleno, aprobamos un pleno por unanimidad, donde todas las fuerzas políticas nos ponemos de acuerdo, tanto Izquierda Unida como PSOE y el Foro, para que pongamos todos los medios a nuestro alcance para que Santiago se rehabilite, y el primero que incumple es el Partido Socialista y Izquierda Unida. Santiago está condenada a no una restauración, es decir, no se va a poder finalizar la restauración, quedan 200.000 euros que inicialmente era el presupuesto según la Junta de Andalucía, para poder la reapertura. Nosotros hemos hecho un estudio a través de urbanismo, los técnicos aprecian de que la cantidad pendiente son de 600.000 euros para su terminación en la primera fase, y luego una segunda fase de más de 1 millón de euros que en un periodo prudencial de tiempo habría que rehabilitar. Nuevamente incumple, los socios de gobierno, tanto Izquierda como el PSOE, pues condenan a Santiago y hay que trasladarlo tal cual. Vuelvo a repetir, lo más duro es llegar a aprobar por unanimidad y después pues son los primeros que incumplen. Nosotros vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando por ello, y por eso vamos a presentar una moción a través de todos nuestros ayuntamientos en la provincia de Cádiz, y también se trasladará a la Junta de Andalucía para exigir a la Consejería de Cultura que anule esta decisión, y por supuesto seguiremos trabajando y luchando para que Santiago lo antes posible pueda abrir sus puertas. Y sus competencias, hay que recordarlo, son de la Junta de Andalucía, porque es un bien de interés cultural y hay que trabajar para que el barrio de Santiago vuelva a recuperar su parroquia, que fomentará la cultura, el turismo, que es donde tenemos que trabajar. Por lo tanto, el patrimonio queda tocado a nivel local y a nivel provincial y andaluz. La ciudad le costará pues trabajar un barrio tan emblemático como este, el salir adelante. Esperemos que la Junta lo reconsidere y que pronto, entre todos y principalmente con la competencia de la Junta, pues veamos la Iglesia de Santiago viva. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión? Sí, yo a lo mejor para los compañeros un poco reiterativo, pero yo me he perdido en lo de 2,4, 1,7, 700. Sí. ¿Qué cantidad ya está vencida? La cantidad vencida son 700.000, bueno, vence en junio. Pero lo debe, pero vence. Lo debe porque, a ver, hay un plazo para comenzar, voy a dar los plazos exactos, ¿vale? Hay un plazo para comenzar estos 2 talleres de empleo, Jerez Integra, Jerez Restaura y la Casa de Oficio. Ese plazo vence en junio, es decir, en junio es el último plazo en el que deberían de empezar estos 2 talleres de empleo y esta Casa de Oficio, pero a fecha de hoy, 14 de febrero, todavía debe el 50% de la financiación de estos 2 talleres de empleo. Además, no se sabe nada, por lo tanto, ya deberíamos estar en otra fase, es decir, ya teníamos que tener la financiación más que hecha. Además, estamos hablando de que estas ayudas, estos talleres son del año 2010, es decir, me debe la convocatoria del 2010 que tenía que haber pagado en el año 2011, que no pagó en el 2011, no ha pagado en el 2012, que tiene de plazo último para comenzar el junio del 2012 y que a febrero del 2013, no ha pagado todavía. Por lo tanto, que no es una deuda del año pasado, sino una deuda que viene corriendo desde el año 2011, de una convocatoria del 2010, por lo tanto estaba en los presupuestos del año 2010 de la Junta de Andalucía, pero que todavía no ha transferido al Ayuntamiento de Jerez. Y en cuanto al 1.700.000 euros, son de la convocatoria del año 2012, si no lo recuerdo mal, sí, del año 2012, lo que nos tiene que comunicar al Ayuntamiento de Jerez es si están concedidas estas ayudas para la Escuela Taller, Zona Ture, Casa de Oficio, Solera Documental, que además está muy bien porque esta Casa de Oficio viene a recuperar todos los documentos de las bodegas de la ciudad, y del taller de empleo Emprende. Este es 1.700.000 euros que ni tan siquiera sabemos si tenemos concedida esta escuela taller, casa de oficios y taller de empleo. En este caso, estas se tendrían que empezar a ejecutar, es decir, si no lo transfirieran en este año, se comenzarían a final de año para el desarrollo durante el año 2014. Por lo tanto, ¿por qué metemos esta cantidad en esta moción? Porque las órdenes que han sido suspendidas no solo es que no paga lo antiguo, sino que las órdenes que ya había convocado el año pasado ha dicho ahora que las deja en suspenso. Es decir, se han tenido que presentar los proyectos, estos 3 proyectos se han tenido que valorar, se ha tenido que hacer todo el trabajo y después de haberse presentado, después de unos cuantos meses, porque estos fueron en noviembre, pues decirle a la Junta de Andalucía que se suspenden las ayudas.
y ni tan siquiera lo ha comunicado a los ayuntamientos, es decir, no existe una comunicación formal al Ayuntamiento de Jerez de que estos tres proyectos, pues no se sabe qué es lo que va a pasar por ellos. Por lo tanto, debe los 700.000 de la convocatoria del 2010, que no se ha pagado ni en 2011 ni en 2012, que se tendrían que empezar a trabajar como muy fecha tope, empezar a comenzar en junio del 2013, pero tampoco se sabe nada de estos tres proyectos. Y yo después le haría otra pregunta. Sí. Hablan de la paralización en temas clave, temas básicos, sanidad, educación, idea de dependencia, lo de la planificación creo que ya me ha quedado claro, lo que ha explicado Antonio también. ¿Ustedes creen que puede tener alguna relación con el ajuste del déficit pedido a la autonomía o con los recortes en el presupuesto del gobierno central de 10.000 millones en educación y sanidad? ¿O creen que aparte de esos recortes es incompetencia de la Junta? O sea, que no guarda ninguna relación. Vamos a ver, la cuestión está clara. Cuando tú tienes una parálisis total, como es en este caso, que es lo que le he dicho, esto no estamos hablando de recortes, estamos hablando de parálisis. Y parálisis que no es de este año. En el caso de sanidad, es decir, no puede venir la Junta de Andalucía, el Partido Socialista, a hablarnos de que la culpa la tiene en los recortes de déficit de la autonomía por parte del Gobierno de la Nación, cuando el mapa sanitario de nuestra ciudad lleva incumplido desde el año 82, que estamos hablando de 20 años. Cuando se hablaba del segundo hospital, antes de yo ser concejal, hace más de 2 legislaturas, estaba hablando hace más de 7 años, que yo 6 llevo como concejal y se hablaba antes de que yo fuera concejal. En el caso de educación, el plan OLA 1 y 2 son anteriores a que el Partido Popular estuviera en el gobierno. Es decir, por lo tanto, no estamos hablando de cosas sobrevenidas, sino de políticas que han sido, como les decía, venta de humo constante durante, vamos a decir, los últimos 4 y 5 años, pero que han ido claramente incumpliéndose de forma sistemática. Hablo más bien de educación de estos 4 o 5 últimos años, la mejor escuela, esto más otras promesas como por ejemplo el aulario de Antonio Machado, que no está en ningún plan, pero que se prometió hace ya bastantes años y que el aulario sigue sin construirse. Sí, y además no es un aulario nuevo, es subir una segunda planta sobre un aulario. El San José Obrero, es decir, es que son promesas de más de 5 años en las que se llevan incumpliendo. Y en el caso de sanidad, estamos hablando del mapa sanitario desde hace 20 años, desde el año 82 que se hizo. Además lo sacaban, ahora mismo no recuerdo el año en el que se cedió la bodega de allí de Madre de Dios, pero de eso también le digo, fue antes de que yo fuera concejal. Es decir, estamos hablando de 6 y 7 años en los que el Ayuntamiento de Jerez, estuviese quien estuviese gobernando, cedía suelos para que se construyesen y que siguen sin construirse o siguen sin ejecutarse. En el caso de las políticas activas de empleo, es cierto que se han producido ahora, pero que como les estoy diciendo, el Gobierno de la Nación ha transferido todo el dinero a la Junta de Andalucía y es la Junta de Andalucía la que ha paralizado. Por lo tanto, ahí no hay ninguna relación directa, sino todo lo contrario. Lo que no encontramos, y los dirigentes populares, ya les digo que ayer fue la ministra Báñez la que le preguntaba al Gobierno de la Junta de Andalucía qué está haciendo con el dinero que se le transfiere para las políticas activas de empleo. Y en el caso del patrimonio histórico artístico, yo creo que además es situación realmente grave en una comunidad autónoma como es Andalucía, en la que podemos estar hablando de uno de los mejores patrimonios históricos culturales de toda Europa. Y hablar de toda Europa, con la historia que tiene Europa, prácticamente hablamos de todo el mundo. Sí, la iglesia de Santiago, estamos hablando, además cuando viene gente de fuera te lo dice, cuántas iglesias tenéis aquí, cuántas casas palacios tenéis, cuántos edificios. Es decir, que paralizar ahora, que suma a las otras políticas que ya hemos dicho, también la de conservación del patrimonio, es realmente dar otro machetazo más a ciudades como nuestra ciudad, en la que una de las pilares fundamentales para la recuperación pues viene desde la parte de recuperar el atractivo turístico y cultural que tiene la ciudad. Por lo tanto, creo que la relación está clara, porque no estamos hablando de un incumplimiento actual, sino de un incumplimiento desde hace muchísimos años en estas políticas, como ya les digo. Sanidad y educación, en las de empleo no tiene ninguna razón de ser porque se está transfiriendo todo el dinero, y en las de conservación del patrimonio porque es que es un pilar, yo creo que es quizás el pilar más rápido para recuperar actividad económica en nuestras ciudades. Oye, Antonio, desde la ignorancia, la orden esta de enero del patrimonio histórico, ¿esto ahora lleva un proceso? ¿Esto ya es así, ya está aprobado? Ya está en un proceso de juzgado y de hecho se aprobó
ya te digo, aprobaron primero el presupuesto con una serie de partidas donde ya no aparecía la conservación del patrimonio, por lo tanto la segunda fase de Santiago, y como recordáis, creo que fue de los primeros años del cierre, hubo un compromiso que se firmó, un convenio entre las tres partes, Ayuntamiento, Junta de Andalucía y el Obispado, se comprometía a la restauración total del edificio, total, es decir, de todas las fases que tuviera la restauración. En toda esta historia, como un incumplimiento por parte de la Junta entre los pagos a la propia empresa, que es Cintra, actualmente pues quedaba 600.000 euros para la apertura de la primera fase, según la Junta 200, según el informe técnico nuestro 600, y en el momento que se pudiera se abriría el templo, pero en un periodo prudencial habría que ejecutar las siguientes dos fases para total, es decir, para la tranquilidad total del edificio. Pero ya en ese presupuesto no aparecía, y en el resto pues al final lo condenan, ¿no? Y quedan ahí 200.000 euros que supuestamente no está aprobado ningún ejercicio, y por lo tanto ellos, como bien de interés cultural del edificio, tienen las competencias de rehabilitación, además con un convenio firmado que todavía está vigente, y que bueno, ahí está el Obispado intentando llegar a un acuerdo con la Junta para ver qué solución buscamos. ¿Alguna cuestión más? Sí, los colegios. Hay seguridad, porque cuando estuvimos hablando con las trabajadoras nos decían, si se completa la nómina de la plantilla, nos dicen, entonces, ¿qué seguridad o qué garantía hay de que la semana que viene la plantilla... Bueno, como ya saben, que mantenemos contacto continuos y diarios, se está trabajando en dos líneas, una línea que es clara, que es la de aligerar, pues, de poder hacer pagos para que la empresa pueda pagar. Bueno, hay tres líneas. Por un lado, que el Ayuntamiento pues, haga las transferencias para que la empresa pueda pagar. Otro, pues seguimos presionando a la empresa, porque además se han quedado las trabajadoras de, sobre todo, dependencias sin poder cobrar esa media nómina que sí cobraron las trabajadoras de colegio. Pues seguimos presionando a la empresa para que abone esa media nómina que sí venía del mes anterior, y que el Ayuntamiento transfirió más dinero del que se factura por mes, como hemos dicho ya en más de una ocasión. Es decir, que eso ya está más que transferido por parte del Ayuntamiento, y no se ha completado esas medias nóminas con todo el personal de colegios y de dependencia. Y luego una tercera línea que ya se ha anunciado, una licitación por procedimiento de urgencia, pues porque el pulmón que tiene esta empresa de respuesta auxiliar es muy cortito. Los últimos meses, a pesar de que el Ayuntamiento está transfiriendo dinero, pues ese dinero no llega con la misma intensidad a los trabajadores que están prestando servicios. Por lo tanto, estamos trabajando pues, para que una empresa con algo más de solvencia pues se haga cargo del servicio, y la semana que viene pues, yo creo que es clave para todos. Agradecer, que no he empezado por ahí, pero sí quiero darle importancia a agradecer el gesto que están manteniendo las trabajadoras, sobre todo colegios, que es la que tiene huelga, para llegar a un entendimiento entre todos y que no salga perjudicada a la ciudad de Jerez, porque al fin y al cabo una huelga nos perjudica a todos, sobre todo a la ciudad de Jerez. Agradecer ese gesto de aplazar la huelga hasta la semana que viene, y como ya saben, pues se siguen trabajando en esas tres líneas, en la línea de presionar a las respuestas auxiliares para que abonen al menos esa mitad de nómina que debe algunas de las trabajadoras, sobre todo de dependencias municipales. Por otro lado, pues terminar hacer la transferencia de los pagos mensuales que se hacen a las concesionarias, y trabajar la licitación para conseguir que alguna otra empresa, hay varias empresas interesadas, pues presten el servicio y podamos tener normalidad ya en este servicio. ¿Cuándo llegaría la nueva empresa? ¿Hay fecha? Pues no hay fecha, porque esto es un procedimiento de urgencia en el que ahora mismo se han invitado a varias empresas a que participen en él. Esperamos la semana que viene pues tener bastante avanzado el proceso, pero no puedo decir en qué fase nos podemos encontrar la semana que viene, pero bueno, esperamos que la apertura de Explica sea la semana que viene. Por lo tanto, es un procedimiento de urgencia, aproximadamente 2 semanas y media, no más tardar 3 semanas se tendría adjudicado el servicio si no hay ningún problema. Se comenzó la semana pasada, por lo tanto ya queda menos. ¿Había que indemnizar o alguna indemnización o algo a la actual empresa o no? No procede de ningún tipo. La actual empresa vino para prestar el servicio de 3 meses, que se le ha pedido prorrogando mes a mes. Ellos tienen intención de no presentar, algo que no se van a presentar a ningún pliego, por lo que nos han transferido. Esa intención es la que me han transferido. No sé si cuando llegue el momento de apertura de Explica habrán postulado para este concurso.
la deuda que se mantiene al ayuntamiento en respuestas auxiliares es mínima, o puedo decir ahora mismo prácticamente inexistente, porque mes a mes estamos transfiriendo más de la cantidad, ¿no?, para que se puedan hacer los abonos pendientes. Por lo tanto, cerraremos, yo creo, que ese asunto de la mejor manera. Otra cosa, en el anterior del principio de la prensa, ante esa parálisis que se sufrió por parte de la Junta, y se viene a la cabeza, no me malinterprete, ¿no?, la presencia del secretario de Estado de Asuntos Sociales, Sí. Juan Manuel Moreno. Cuando yo le preguntaba de qué manera puede usted concretar las acciones del Gobierno central con el Ayuntamiento, hacía referencia a la buena posición de la alcaldesa con las instancias gubernamentales, ¿no? ¿De qué manera van a suplir, si es que están supliendo o piensan suplir esa parálisis de la Junta con asuntos, por ejemplo, como el tema de Santiago o cualquier otro? ¿Se están haciendo algo al respecto? Intentar compensar un poco. Ahí en el caso, y yo lo estuve acompañando a Juan Manuel, estábamos en otros asuntos, sí decirle, bueno, que el Gobierno de la Nación se está tomando medidas en el aspecto. Yo creo que hay que esperar la ley que está a punto de salir de reforma de la administración pública, en la que se van a aclarar, la frase es la más clara, una administración, una competencia. Yo vuelvo a incidir, porque es quizá el tema que más conozco, el tema de educación, en donde las competencias están compartidas, y eso es fruto de conflictos continuos y lo sufren, por desgracia, los alumnos en primer lugar y luego la comunidad educativa. Esa ley nueva que está trabajando el Gobierno y que está a punto de salir, pues va a aclarar esas competencias compartidas, que realmente, ya les digo, la educación es muy importante para la ciudad, que se aclare una administración, una competencia. Yo como delegada de educación les digo que estoy esperando que llegue esa ley con ansia, porque yo creo que los ciudadanos se merecen la mejor respuesta y que no les mareemos de un sitio a otro, y eso lo conocen bien las AMPA, como vamos de un pueblo de un sitio a otro y al final los colegios siguen prácticamente igual, a pesar de que este año se está haciendo un esfuerzo bestial por arreglar problemas históricos como son las cubiertas y goteras del colegio, muros de cerramiento u otro tipo de actuaciones que están supliendo aquellas actuaciones que no está haciendo la Junta de Andalucía en los colegios, por ejemplo. En el caso de otros temas como es el patrimonio cultural, pues no tenemos constancia, porque ahí están todas las preservaciones del patrimonio, una competencia exclusiva de las comunidades autónomas, no tan siquiera están compartidas, porque los ayuntamientos no tienen competencia. Los ayuntamientos de conservación del patrimonio son totalmente potestativas, estamos ejerciendo la mejor, sobre todo la interlocución y la intermediación, pero son competencias totalmente propias de las comunidades autónomas, y no sé si se está trabajando desde el Gobierno de la Nación para obligar a que ejerzan esas competencias. Lo lógico, y por lo menos la ley de la administración pública, aunque se va a centrar mucho en las competencias compartidas, sobre todo políticas sociales y educación, es clarificar y obligar a la administración que tenga la competencia a desarrollar, que es lo que hasta ahora mismo necesitaba el Estado español, en la que hemos hecho una descentralización de competencias en la que mucho claro no se ha quedado claro la excusa por parte de cualquier administración de dejarse llevar. Entonces, esa ley de administración, que ya les digo, la espero como delegada de educación, pero también la espero como responsable política, porque va a aclarar una administración, una competencia, y eso pues tanto los ayuntamientos, que somos quizá el ente, por estar el más cercano a los ciudadanos, los que más suplimos las competencias de otros organismos que no las son. Y sobre las empresas que estarían dispuestas a hacerse cargo de la limpieza de los colegios, se ha hablado de ELSA, la otra pues sería OSEI 3, 2, 5... No sabemos qué empresas son, es decir, hay empresas interesadas, no de ahora, sino de hace muchos meses. Estábamos trabajando para sacar la licitación desde hace más de 6 meses de forma intensiva. Se sacaron en otras ocasiones la licitación y se quedó desierta o se presentó, a pesar de que habíamos mantenido contacto con otras empresas. Por lo tanto, hasta la apertura de Plica no se va a saber cuáles son las empresas que están interesadas en ir a prestar el servicio. ¿Qué valoración hace de la salida de... Se me había olvidado. Yo me lo imaginaba, pero ya ha pasado el tema. De Pilar Sánchez. Bueno, pues la valoración desde el Partido Popular es, en primer lugar, respecto a una decisión personal, por lo tanto, pero desde el ámbito político sí que queremos dejar claro pues 2 cosas. Una, la ausencia de Pilar Sánchez desde hace más de 1 año y medio en la vida política de la ciudad. Una muestra clara ha sido sus constantes ausencias en los plenos municipales. Yo creo que eso ha sido una muestra clara de cómo estaba ausente de la vida política
de la ciudad, pero también, y creo que quizás lo más importante hacer de valoración como partido político, pues es que hayan mantenido a una persona en su cargo de concejal y diputada provincial, que creo que es la clave, no solo ser concejal, sino de ser diputada provincial, pues para mantener los equilibrios internos que necesitaba Irene García en su inestabilidad política al frente de la provincia. Lo hemos dicho y lo volvemos a decir, Pilar Sánchez ni quería, como había manifestado en más de una ocasión, ni debía estar en esta ciudad representando a los ciudadanos, no quería, y se quedaba claro en esa ausencia de la vida política de la ciudad, pero ni debía cuando es una persona que ha sido cuestionada, que está siendo cuestionada por su gestión pública y hay que decir que el Ayuntamiento de Jerez, nada más entrar, le damos a Fiscalía varios informes sobre desvío de fondo en la época de Pilar Sánchez, pero sino que además también está imputada por dos casos de gestión, por lo tanto era una persona que creo que estaba más que demostrado y además así los ciudadanos lo decidieron en las elecciones de mayo, que no debía de estar en la vida política de la ciudad. ¿Cree que deben salir de las administraciones públicas todos los imputados? No, es decir, yo creo que está más que claro que en el caso de Pilar Sánchez los ciudadanos ya le dijeron que debía salir de la vida política de la ciudad. Fueron los ciudadanos en las elecciones electorales, en las elecciones municipales, en las que le dijeron que ya había cerrado su ciclo de vida política en la ciudad. Ella se ha presentado como cabeza de cartel hasta en 2 ocasiones, 2, 3, no me acuerdo del mismo, 2 ocasiones, 3 ocasiones con esta última, y en la última creo que fue una decisión clara de los propios ciudadanos de Jerez, que decían que no debía estar en la vida política de la ciudad y que además ella, sí hay que reconocerle que es que estaba ausente, desde el primer día estaba ausente de esa vida política de la ciudad. Por lo tanto, les vuelvo a decir, nos parece desde el Partido Popular reprochable al Partido Socialista de la provincia que la hayan mantenido por mantener los equilibrios internos por la inestabilidad de Irene García al frente de la agrupación provincial. ¿Algo más?